El sol se deslizaba perezosamente por el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de colores cálidos que contrastaban con el frío acero del desierto rocoso. El aire estaba impregnado de polvo, y el viento susurraba entre las piedras erosionadas, cargando con los secretos de batallas olvidadas. En medio de este paisaje desolado, Alaric avanzaba con pasos pesados. Sus botas, desgastadas por incontables travesías, levantaban nubes de arena fina a cada paso, mientras su mirada escrutaba el horizonte en busca de cualquier signo de vida o peligro. Alaric era un hombre forjado en las duras realidades de la galaxia, un sobreviviente nato, curtido por los conflictos intergalácticos que habían devastado mundos enteros. Su piel, bronceada y marcada por cicatrices, contaba historias de batallas, cada una más brutal que la anterior. Vestía una armadura ligera de aleación de titanio, adaptada para permitirle moverse con agilidad mientras le brindaba la protección necesaria en un entorno hostil. Su rostro, sombrío y determinado, apenas dejaba entrever los destellos de humanidad que aún quedaban en él. Mientras avanzaba, algo capturó su atención. Una figura medio enterrada entre las rocas. Al principio, pensó que podría ser un pedazo de chatarra dejado atrás por alguna nave destruida. Pero al acercarse, sus ojos se encontraron con un par de pupilas azules que brillaban con una intensidad sobrenatural. Era una mujer, una elfa, y estaba gravemente herida. Su armadura, hecha de un metal pulido y ornamentado con grabados ancestrales, estaba abolada y cubierta de polvo. Tenía el cabello oscuro, largo y desordenado, caído sobre su rostro pálido, que mostraba signos evidentes de agotamiento y dolor. Sus orejas, largas y puntiagudas, eran inconfundibles, un símbolo de su origen alienígena. Alaric se detuvo. Su instinto de soldado le decía que debía seguir su camino, dejarla y continuar con su misión, pero algo en él lo hizo dudar. El hombre se arrodilló a su lado, observando las heridas abiertas en su cuerpo, algunas aún sangrando, otras ya secas y cubiertas de costras. Los labios de la elfa se movieron apenas, como si intentara decir algo, pero ningún sonido salió de ellos. Sin embargo, su mirada hablaba por ella, una mezcla de desesperación y esperanza que penetró las defensas de Alaric, despertando una empatía que había creído perdida. Sin pensarlo dos veces, Alaric comenzó a trabajar. Sacó un pequeño botiquín de emergencia de su mochila y, con manos expertas, comenzó a aplicar primeros auxilios. Mientras trabajaba, se preguntaba cómo había llegado hasta aquí, qué batalla había librado y por qué había sido abandonada en este lugar tan inhóspito. Las respuestas a esas preguntas no llegarían fácilmente, pero lo que sí era evidente es que estaba viva, y mientras él estuviera cerca, tenía la intención de mantenerla así. La elfa, aún consciente, observaba cada movimiento de Alaric con una mezcla de recelo y gratitud. Aunque sus culturas eran distintas, en ese momento compartían algo fundamental: la necesidad de sobrevivir. Alaric terminó de vendar la última herida visible y luego, con cuidado, levantó a la elfa en sus brazos. Ella era sorprendentemente liviana, como si su estructura ósea fuera más delicada que la de un humano, pero a la vez había una fuerza latente en su fragilidad. «No te preocupes, te pondré a salvo», murmuró Alaric, más para sí mismo que para la elfa, mientras comenzaba a caminar hacia una formación rocosa cercana que podría ofrecerles algo de protección contra los elementos. El viento comenzó a aumentar, y con él la sensación de urgencia. Alaric sabía que la noche en el desierto no era un enemigo que se pudiera subestimar. Debía encontrar refugio y lo que necesitarían para sobrevivir a las temperaturas extremas y a las posibles amenazas que pudieran acechar en la oscuridad. Sin embargo, mientras llevaba a la elfa en sus brazos, una nueva pregunta comenzó a rondar por su mente. ¿Por qué estaba tan decidida a seguir adelante? ¿Qué o quién la había dejado atrás en este lugar tan despiadado? El crepúsculo finalmente cedió al anochecer, envolviendo el paisaje en sombras profundas. Alaric apretó el paso, mientras la elfa, apoyada en su hombro, comenzaba a perder la conciencia. Sus fuerzas se desvanecían lentamente, pero incluso en su estado debilitado, había algo en su presencia que emanaba poder. Una energía sutil pero palpable que hizo que Alaric reafirmara su decisión de salvarla,
aunque aún no comprendiera del todo por qué. El viento azotaba con fuerza mientras Alaric avanzaba, aferrando a la elfa herida contra su pecho. Las sombras del desierto parecían cobrar vida, moviéndose con el viento, creando figuras fantasmales que bailaban alrededor de ellos. La noche había caído con rapidez, y con ella, la temperatura descendió abruptamente, haciendo que el aliento de Alaric se convirtiera en pequeñas nubes de vapor. La formación rocosa a la que se dirigía estaba más cerca de lo que esperaba, un afortunado hallazgo en un paisaje tan implacable. Alaric se movió con cuidado, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro, sabiendo que el desierto no solo era un enemigo por su clima, sino también por las criaturas que lo habitaban. Sin embargo, parecía que la fortuna seguía de su lado. Al encontrar una pequeña cueva en la base de la formación, supo que sería suficiente para brindarles protección. Con pasos decididos, entró en la cueva y depositó suavemente a la elfa en el suelo. El interior era oscuro y frío, pero lo suficientemente amplio para ofrecerles espacio para descansar. Alaric encendió una pequeña lámpara de plasma que llevaba en su equipo. La luz azulada iluminó el espacio, revelando paredes de piedra erosionadas por el tiempo y el viento. La elfa se encontraba en un estado de semiconciencia. Sus respiraciones eran irregulares y su piel pálida comenzaba a mostrar signos de hipotermia. Alaric, consciente de que debían mantener el calor, comenzó a armar un refugio improvisado. Sacó una manta térmica de su mochila y la envolvió alrededor de la elfa. Luego encendió una pequeña estufa portátil para elevar la temperatura en la cueva. Mientras trabajaba, sus pensamientos seguían girando en torno a la misteriosa elfa. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado hasta aquí? No era común encontrar a miembros de su especie tan lejos de sus dominios, y menos aún en un estado tan vulnerable. La curiosidad, mezclada con una sensación de responsabilidad, lo impulsaba a descubrir más, pero por ahora su prioridad era mantenerla con vida. «Necesito que aguantes un poco más», murmuró Alaric mientras le revisaba de nuevo las heridas, buscando cualquier signo de infección o hemorragia interna. Sus ojos se encontraron con los de la elfa una vez más. Aunque apenas podía mantenerse consciente, había algo en su mirada que sugería que aún estaba luchando, que no se rendiría fácilmente. Alaric asintió para sí mismo, reconociendo ese espíritu indomable. «Lo lograrás», dijo con firmeza, mientras terminaba de asegurar la manta alrededor de ella. El silencio de la cueva era interrumpido solo por el sonido del viento afuera y las respiraciones entrecortadas de la elfa. Alaric se sentó junto a ella, observando cómo el calor comenzaba a hacer efecto, devolviendo algo de color a su piel pálida. Era un alivio pequeño pero significativo. Mientras pasaban las horas, Alaric dejó que su mente vagara. Recordó las historias que había oído sobre los elfos, una raza antigua y poderosa, con habilidades y conocimientos que los humanos apenas podían comprender. Pero también sabía que, como todas las especies, no eran invulnerables. Algo o alguien había logrado derrotar a esta elfa, dejándola a merced de los elementos. La pregunta era, ¿qué o quién? El amanecer se acercaba lentamente. La primera luz del día comenzó a filtrarse por la entrada de la cueva. Alaric se había quedado dormido, apoyado contra la pared de piedra, pero despertó al sentir un ligero movimiento. La elfa, aunque débil, estaba intentando incorporarse. «Espera», dijo Alaric con voz baja pero firme, acercándose rápidamente para evitar que se hiciera daño. «Aún no estás en condiciones de moverte». Ella lo miró, sus ojos azules llenos de determinación y una pizca de desconfianza. Alaric se preguntó si entendería su idioma, pero antes de que pudiera decir algo más, la elfa habló con una voz suave y melodiosa, aunque marcada por la debilidad. «Debemos irnos. No es seguro aquí». Sus palabras fueron un susurro, pero llevaban un peso que Alaric no pudo ignorar. Se quedó en silencio por un momento, procesando la advertencia. Sabía que no era seguro, pero no esperaba que ella fuera consciente del peligro en su estado actual. «¿Quién te está persiguiendo?», preguntó Alaric, pero la elfa cerró los ojos, demasiado agotada para responder. Sin más opciones, Alaric decidió seguir su instinto. Comenzó a empacar sus cosas rápidamente.
asegurándose de no dejar nada atrás. La elfa necesitaba descansar, pero si ella creía que no estaban a salvo, entonces debían moverse cuanto antes. Algo o alguien podía estar rastreándolos, y Alaric no estaba dispuesto a esperar para descubrir qué era. Una vez más, levantó a la elfa en sus brazos, sintiendo su respiración irregular contra su pecho. Salió de la cueva y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomar tímidamente, banando el desierto en una luz dorada. No sabía a dónde irían, pero sabía que debían seguir adelante. Con pasos rápidos pero calculados, comenzó a avanzar, alejándose del refugio temporal. El desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, pero Alaric tenía la certeza de que encontraría un lugar seguro. Y mientras lo hacía, sabía que debía descubrir más sobre la elfa que ahora dependía de él para sobrevivir. Ella tenía respuestas, y él estaba decidido a encontrarlas, mientras los ecos del peligro que ella había mencionado resonaban en su mente. Capítulo 3. La casa comienza ***. La luz del día apenas comenzaba a iluminar el desierto, creando sombras alargadas que parecían alargar las distancias. Alaric avanzaba con rapidez, sus sentidos en alerta máxima mientras cargaba a la elfa en sus brazos. Cada paso lo alejaba más de la cueva, pero también lo acercaba a lo desconocido. La advertencia de la elfa resonaba en su mente. No es seguro aquí. Sabía que no podía ignorarla, incluso si aún no comprendía por completo la naturaleza del peligro. Con el paso de las horas, el terreno comenzó a cambiar. La arena se volvía más gruesa y las rocas más grandes, formando un laberinto natural que ofrecía tanto protección como peligro. Aquí, Alaric podría perderse fácilmente, pero también sabía que este tipo de terreno podría confundir a cualquiera que intentara seguirles el rastro. Debía confiar en su instinto y en los años de entrenamiento que le habían enseñado a sobrevivir en los entornos más hostiles. El calor del día comenzaba a intensificarse y aunque la estufa portátil había sido útil durante la noche, ahora debía proteger a la elfa del sol abrasador. Encontró una pequeña depresión en las rocas, lo suficientemente grande como para proporcionarles sombra, y decidió detenerse. Con cuidado, depositó a la elfa en el suelo, asegurándose de que estuviera cómoda. «Necesitas descansar un poco», dijo Alaric mientras sacaba una cantimplora y la acercaba a los labios de la elfa, quien bebió lentamente, agradecida. Los ojos de la elfa se abrieron y por primera vez pareció más consciente de su entorno. Su mirada se fijó en Alaric y por un momento pareció querer decir algo, pero luego desvió la vista hacia el horizonte como si estuviera buscando algo o a alguien. «¿Te están persiguiendo, verdad?», preguntó Alaric con suavidad, pero directo al grano. La elfa asintió lentamente, sus ojos aún escaneando el terreno. «Los Trexir no se detendrán hasta encontrarme», susurró con voz llena de temor y cansancio. Alaric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los Trexir eran una raza temida en la galaxia, conocidos por su crueldad y eficiencia en la caza. Eran mercenarios, pero también cazadores de bunties, especializados en rastrear y capturar presas vivas o muertas, según la recompensa. El solo hecho de que estuvieran involucrados complicaba las cosas de manera exponencial. «¿Por qué te persiguen?», insistió Alaric, intentando comprender la magnitud del problema. La elfa se mantuvo en silencio por un momento, su mirada perdiéndose en el desierto antes de volver a Alaric. «Poseo algo que quieren, algo que no deben tener», respondió finalmente. «Una reliquia ancestral de un poder que no pueden controlar. Si cae en sus manos, no solo mi pueblo estará en peligro, sino muchas más especies. Por eso me dejaron aquí, para morir, para que no pudieran encontrarla». Alaric respiró hondo. La situación era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de la supervivencia de la elfa, sino de algo mucho más grande. Si los Trexir conseguían esa reliquia, podría significar el fin de muchos mundos. Pero, por otro lado, esa información también le daba una ventaja. Si él lograba proteger a la elfa y mantener la reliquia a salvo, no solo podría frustrar a los Trexir, sino también salvar muchas vidas. «No dejaré que te encuentren», dijo Alaric con determinación. «Pero necesitamos un plan». La elfa lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Alaric no era un guerrero cualquiera.
Su habilidad para mantenerse calmado y estratégico en medio del caos era algo que ella respetaba. «No sé cuánto tiempo tenemos», continuó la elfa, «pero sé que no están lejos. Podemos intentar llegar al siguiente puesto avanzado, donde podría contactar a los míos, pero está al menos a 2 días de distancia». Alaric asintió, comenzando a formular un plan en su mente. 2 días en el desierto con los Trexir pisándoles los talones no sería fácil, pero no era imposible. Conocía los terrenos áridos y los trucos para evitar ser detectado. Su principal preocupación era la condición de la elfa. Aún estaba débil, y si los Trexir se acercaban demasiado, una confrontación directa podría ser inevitable. «Descansa un poco más», le dijo. «Partiremos al atardecer. De noche, tendremos mejor oportunidad de movernos sin ser vistos». La elfa asintió, cerrando los ojos, agotada. Alaric se recostó contra una roca, manteniendo la vista fija en el horizonte. Sabía que los Trexir eran implacables, pero también sabía que no era la primera vez que enfrentaba adversidades tan grandes. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. El tiempo pasó lentamente. Alaric revisaba constantemente su equipo, asegurándose de que todo estuviera en orden. Tenía pocas municiones y su arma de energía estaba comenzando a mostrar signos de desgaste, pero aún confiaba en ella. Sus provisiones eran escasas, pero si lograban alcanzar el puesto avanzado, podrían reabastecerse. Mientras la elfa descansaba, Alaric afinaba su plan, considerando cada posible variable. Finalmente, el sol comenzó a descender, banando el desierto en tonos rojizos y naranjas. Era hora de moverse. Alaric despertó suavemente a la elfa, quien, a pesar de su agotamiento, se levantó con una determinación renovada. «Estoy lista», dijo, con una voz más firme que antes. «Bien, mantente cerca y sigo mi ritmo. Debemos movernos rápido y en silencio», indicó Alaric. La noche caía rápidamente y con ella la temperatura descendía. La oscuridad era tanto su aliada como su enemigo. A medida que avanzaban, Alaric permanecía alerta, escuchando cada sonido, observando cada sombra. Sabía que en cualquier momento los Trexir podrían aparecer, pero la noche también traía consigo otro desafío, la necesidad de confiar el uno en el otro. Mientras se movían por el terreno irregular, Alaric y la elfa comenzaron a desarrollar un entendimiento silencioso, una sincronía nacida de la necesidad de sobrevivir. Cada vez que uno de ellos tropezaba, el otro estaba ahí para sostenerlo. El silencio de la noche fue roto abruptamente por un sonido distante pero inconfundible: el zumbido de un vehículo aéreo acercándose. Alaric se detuvo de inmediato, agachándose detrás de una roca grande, y la elfa lo siguió. «Están cerca», susurró la elfa, con evidente preocupación. Alaric observó el cielo, buscando el origen del sonido. Sabía que si los Trexir estaban usando un vehículo aéreo, no les tomaría mucho tiempo encontrarlos. Debían moverse con mayor rapidez, pero también con más cautela. «Vamos», dijo Alaric, ayudando a la elfa a levantarse. «Necesitamos alejarnos de aquí antes de que nos detecten». Reanudaron su marcha, con el sonido del vehículo cada vez más cerca. Alaric sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Debían encontrar un lugar seguro o, al menos, ganar suficiente ventaja antes de que los Trexir los alcanzaran. La caza había comenzado, y la supervivencia dependía de cada decisión que tomaran. A medida que se adentraban más en la oscuridad, Alaric no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podrían seguir así. Pero una cosa era segura: no dejaría que la elfa cayera en manos de sus perseguidores, no mientras él pudiera evitarlo. Error podía ser fatal. El zumbido del vehículo aéreo de los Trexir se hizo más cercano, un recordatorio constante de que no podían permitirse el lujo de ser lentos. Alaric sabía que debían moverse más rápido, pero cada vez que intentaba acelerar el paso, se encontraba con una nueva trampa natural que lo obligaba a reducir la velocidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una sección del terreno más estable. Aquí, las rocas reemplazaban las arenas movedizas y las dunas se nivelaban. Era una pequeña meseta que ofrecía una vista panorámica de su entorno. Alaric se detuvo un momento para orientarse. «El puesto avanzado debería estar justo al otro lado de esa cresta», dijo la elfa, señalando hacia un conjunto de colinas bajas al oeste.
Una vez que lleguemos, podremos enviar una señal de socorro. Alaric asintió, sintiendo un leve alivio al saber que estaban cerca de su objetivo. Pero justo cuando se preparaba para continuar, un sonido distinto llegó a sus oídos. No era el zumbido de un vehículo, sino el crujido de la arena bajo pies que no eran los suyos ni los de la elfa. «No estamos solos», susurró Alaric, mientras desenfundaba su arma. La elfa, con los sentidos aguzados, también lo notó. Ambos se agacharon, buscando cobertura detrás de una roca grande. Alaric escaneó el horizonte, tratando de localizar a sus perseguidores. La luna reflejaba ligeros destellos en las dunas, pero no podía ver nada que delatara su posición. De repente, una figura se levantó de la arena no muy lejos de ellos. Era un Trexir, su cuerpo cubierto por una armadura negra y pulida que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto tras un casco con visera, y en su mano sostenía un arma de energía, apuntando directamente hacia ellos. «Muévete», gritó Alaric, empujando a la elfa hacia un lado justo cuando el Trexir disparaba. Un rayo de energía azul pasó rozando la roca donde estaban ocultos, creando una explosión de fragmentos que llovieron sobre ellos. Alaric rodó por el suelo, levantándose rápidamente y devolviendo el fuego. Pero el Trexir era rápido y se movía con una agilidad casi sobrehumana, esquivando sus disparos. «Corre hacia la cresta», ordenó Alaric a la elfa mientras seguía disparando para mantener al Trexir a raya. Él dudó por un momento, pero luego obedeció, sabiendo que su única esperanza era llegar al puesto avanzado. Alaric se quedó atrás, cubriendo su retirada, mientras el Trexir continuaba avanzando, usando la cobertura del terreno para acercarse más. El combate se intensificó. Alaric, con los dientes apretados, lanzó una granada de fragmentación hacia el Trexir, pero su enemigo la evadió con una maniobra rápida. El cazador era implacable, cerrando la distancia con cada segundo que pasaba. Finalmente, la elfa alcanzó la cresta, girándose para ver cómo Alaric luchaba por mantener al Trexir a raya. Justo cuando parecía que el cazador iba a acorralarlo, otro disparo resonó en la noche, pero no vino de Alaric. Un segundo Trexir apareció desde la dirección opuesta, disparando con precisión hacia la elfa. «No», gritó Alaric, corriendo hacia ella, pero el disparo ya había salido. La elfa, rápida como el viento, logró esquivar el disparo por poco, pero perdió el equilibrio y cayó por el otro lado de la cresta. El corazón de Alaric latía con fuerza mientras disparaba desesperadamente hacia los dos Trexir, tratando de alcanzarla. Sin embargo, no podía luchar contra ambos y llegar hasta la elfa al mismo tiempo. Sabía que si no pensaba rápido, todo estaría perdido. De repente, una idea cruzó su mente. Era arriesgada, pero en ese momento no tenía otra opción. Con un grito de desafío, Alaric lanzó su última granada hacia la base de una duna cercana, justo entre él y los Trexir. La explosión levantó una enorme nube de arena, bloqueando la visión de los cazadores. Aprovechando el caos, Alaric corrió hacia la cresta, lanzándose por el borde y rodando colina abajo. Sintió la arena caliente rozar su piel y su armadura, pero no se detuvo hasta que alcanzó a la elfa, que yacía en el suelo, dolorida pero consciente. «¿Estás bien?», preguntó Alaric, levantándola rápidamente. Ella asintió, aunque su rostro mostraba signos de agotamiento extremo. «No tenemos mucho tiempo», dijo, su voz apenas un susurro. Alaric lo sabía. Los Trexir no tardarían en recuperarse y seguir su rastro. Tenían que moverse rápido y esperar que el puesto avanzado no estuviera demasiado lejos. Con una última mirada hacia la nube de arena que había dejado atrás, Alaric tomó a la elfa de la mano y corrió hacia la base de la siguiente colina. Sabía que el tiempo se agotaba, pero mientras tuviera aliento, seguiría luchando. La caza continuaba y la única forma de sobrevivir era seguir adelante, hasta que encontraran un lugar seguro. Si es que tal lugar existía. La oscuridad se espesaba a medida que la noche avanzaba, envolviendo el desierto en un manto silencioso que solo era roto por el ocasional ulular del viento. Alaric y la elfa se movían con cautela, conscientes de que cualquier ruido podría delatarlos. El zumbido del vehículo aéreo de los Trexir aún resonaba en la distancia, pero Alaric sabía que no podía confiar en esa ventaja por mucho tiempo.
Los Traexir eran cazadores expertos. Tarde o temprano, darían con su rastro. La elfa caminaba a su lado, con pasos firmes pero medidos, concentrada en no desperdiciar la escasa energía que le quedaba. A pesar de su fragilidad, había en ella una voluntad de hierro, y Alaric comenzaba a comprender por qué los Traexir la querían tanto. No era solo la reliquia lo que la hacía valiosa, sino también su espíritu indomable. ¿Cuánto falta para el puesto avanzado? Preguntó Alaric en voz baja, sin dejar de observar el terreno a su alrededor. Si mantenemos este ritmo, podríamos llegar antes del amanecer, respondió la elfa, con una leve vacilación. Pero hay un problema. El terreno entre aquí y Ala es traicionero. Los antiguos llamaban a esta región Asterisk la trampa del desierto Asterisk. Alaric arqueó una ceja, intrigado por el nombre. ¿Por qué lo llaman así? La elfa lo miró con seriedad, sus ojos brillando en la oscuridad como dos faros de advertencia. El terreno está lleno de fosas ocultas, arenas movedizas y grietas profundas. Muchos han desaparecido aquí sin dejar rastro. Las leyendas dicen que es un lugar maldito, pero lo más probable es que sean trampas naturales. No hay manera de cruzar sin ser extremadamente cuidadoso o extremadamente afortunado. Alaric asintió, comprendiendo que el camino que tenían por delante sería más difícil de lo que había anticipado. Sin embargo, no había otra opción. El peligro de los Traexir obligaba a tomar riesgos calculados. No tenemos elección, dijo Alaric finalmente. Si los Traexir se acercan demasiado, seremos presas fáciles en terreno abierto. Necesitamos cruzar ese tramo y llegar al puesto avanzado. La elfa asintió, aunque la preocupación seguía marcada en su rostro. Sabía que estaba en juego algo más que su vida, el destino de la reliquia y, potencialmente, de muchos mundos dependía de su éxito. Reanudaron su marcha, avanzando hacia el área conocida como Asterisk, la trampa del desierto Asterisk. A medida que se acercaban, el terreno comenzó a cambiar. Las dunas de arena se hicieron más empinadas, y las rocas eran reemplazadas por arenas inestables que parecían moverse con cada paso. El viento, antes un mero susurro, ahora se convirtió en un aullido constante, levantando nubes de polvo que reducían la visibilidad. Alaric avanzaba con precaución, probando el terreno antes de cada paso. La elfa los seguía, imitando sus movimientos, pero ambos sabían que una fosa o una grieta podría aparecer de repente, sin previo aviso. A pesar de la oscuridad, el brillo natural de las estrellas y las lunas del planeta les daba algo de luz, lo suficiente para distinguir los peligros más evidentes. «Cuidado», gritó la elfa de repente, extendiendo su brazo para detener a Alaric. Justo delante de él, la arena comenzó a hundirse lentamente, revelando una fosa que podría haberlo tragado por completo si hubiera dado un paso más. Alaric se detuvo en seco, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. «Gracias», murmuró, girando la cabeza para mirar a la elfa con gratitud. Ella asintió sin decir nada, y continuaron con más cuidado aún. Cada metro que avanzaban parecía un triunfo, pero también una amenaza latente. La trampa del desierto era un lugar donde el más mínimo,